soy Doctor Tutoriales y voy a enseñarte a enviar tu capital desde la plataforma de Azcash hasta la plataforma de PayPal paso a paso. Presta mucha atención porque no es un proceso muy intuitivo, así que te voy a enseñar, toma nota porque comenzamos. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y en este caso vamos a utilizar diferentes plataformas y si no tienes cuentas creadas dentro de las plataformas te dejo links de referidos en el primer comentario del vídeo para que te las crees con un descuento de asociado, un descuento de referido que te dejo en este caso, por ejemplo, un 25% en Binance, en Azcash también un 10% en transacciones, así que presta mucha atención y si tienes dudas también puedes dejarla en los comentarios para que lo resolvamos todos de la manera más sana posible. También tendrás mis redes sociales, así que no te entretengo más, vamos directamente al ordenador. Bien, tigres, en este caso, como estáis viendo, estoy dentro de la plataforma de Azcash, tengo otras pestañas diferentes abiertas también, y como veis, bueno, tengo la pestaña de AirTM, que antes sí que aceptaba las transferencias de Azcash directamente a PayPal utilizando AirTM, pero actualmente ya no existe. De hecho, si tú, por ejemplo, te vas a AirTM y le das, por ejemplo, a agregar o a retirar, ya no te va a aparecer la plataforma de Azcash como opción. Entonces, si tú, por ejemplo, pones Azcash aquí, ya no te va a aparecer. Antes sí que te aparecía, pero ahora ya no. Entonces, lo que tendremos que hacer es utilizar un intermediario más en todo este proceso y como veis vamos a tener que cerrar esta pestaña de aquí y vamos a utilizar la plataforma de Binance. Puede que te estés preguntando, pero bueno, ¿cómo vamos a utilizar la plataforma de Binance para depositar nuestro capital aquí? Es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es loguearte en tu cuenta. Yo ya estoy logueado, estoy dentro de mi cuenta. Nos vamos a ir a la parte de panel de usuario y lo que vamos a hacer es depositar nosotros criptomonedas. No vamos a depositar fiat, vamos a depositar criptomonedas. Nos vamos a la parte de activos y nos vamos a ir a la billetera Spot. Entonces, una vez estamos aquí, lo que nosotros tenemos que elegir es qué criptomoneda vamos a depositar. Para eso, lo que vamos a hacer primero es irnos a Azcash y vamos a irnos a la parte de Send Funds, es decir, enviar fondos. En este caso te recomiendo convertir todos tus fondos a un activo en cuestión. En este caso yo, por ejemplo, lo tengo todo en euros. Si no sabes convertirlo, le das a Currency Exchange y los convierte, por ejemplo. En este caso puedes hacerlo de euro a dólar, pones cuántos y puedes elegir exactamente a qué moneda quieres convertirlo. Pues si, por ejemplo, quieres convertir 200, 300, etc. En este caso yo ya lo tengo unificado en una moneda, así que vamos a darle a enviar fondos y aquí, como veis, nos aparecen diferentes opciones. Podemos enviarlo a una cuenta de Azcash, que no es lo que nos interesa. Nosotros queremos sacar nuestro capital de Azcash. Podemos enviarlo a una tarjeta de Azcash. También podemos enviárselo a una tarjeta Visa, que en este caso, bueno, pues nos aplica unas comisiones bastante altas. Por ejemplo, 2,5% con una cantidad fija de $5. En este caso, un 2,5%, por ejemplo, de 250 sería algo como así. Es decir, 6,25 euros únicamente por hacer una transacción de 2,50, que me parece muchísimo, la verdad que es una barbaridad. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es directamente darle a enviar a banco o a email. No, en este caso no, vamos a darle a Buy Crypto. Entonces, una vez estamos aquí, lo que vamos a hacer directamente es comprar monedas. En este caso, ¿qué wallet vamos a utilizar para comprarlas? La de euro. Aquí nosotros vamos a poner cuánto y aquí es básicamente vamos a tener que elegir la moneda que queremos comprar. Evidentemente, en función de la moneda que vayamos a comprar, nos van a cobrar unas comisiones u otras. Por ejemplo, si nosotros queremos comprar USDT, pues encontramos diferentes blockchains, por ejemplo, USDC TRC20, USDT TRC20, ERC20, BEP20, etc. Por ejemplo, si nosotros le damos a USDT TRC20, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ahora es poner el address que nosotros vamos a enviar. En este caso, como os comentaba, vamos a enviar nuestro capital a la plataforma de Binance, así que nos vamos a ir a la parte de USDT en Spot, que es donde estábamos nosotros, y vamos a darle directamente a depositar, aquí mismito. Entonces, una vez estamos en depositar, vamos a poner aquí USDT, que nos aparecía ya por defecto, le damos a USDT, elegimos la red TRC20, que es esta que nos aparece aquí, que únicamente necesita una confirmación, y nos sale una dirección de depósito, le vamos a dar a copiar, nos vamos a Azcash, la ponemos aquí y en euro vamos a elegir cuánto queremos depositar. Vamos a poner, por ejemplo, 10. Entonces aquí nos dice cuánto nos va a sacar, que en este caso nos cobra la comisión. En este caso la comisión es de 2,80, bastante alta también, pero bueno, es cuestión de que tú elijas la criptomoneda que tú quieras utilizar. En nota ponemos cualquier cosa, como por ejemplo, suscríbete o dale like. Suscríbete, me cago en la mar por este triptito que me acabo de tirar. Por ejemplo, vamos a darle a continuar y una vez lo hemos elegido, vamos a darle a confirmar. Le damos a confirmar y dice que los fondos se han enviado correctamente. Evidentemente tendremos que realizar unos pasos para confirmar esta transacción, confirmar un email, etc. Y ahora vamos a tener que esperar dentro de Binance a que se deposite. Para eso lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de transacciones, que obviamente lo vamos a encontrar aquí
en órdenes, vámonos a la parte de historial de transacciones. He realizado esta prueba anteriormente. Como veis, esta prueba ha sido realizada el 16 del 12, que hoy es 16 del 12, pero se ha realizado a las 13:29, es decir, hace 10 minutos. Y nosotros lo que tenemos que esperar es a que llegue nuestro depósito ahora, por lo que vamos a viajar en el tiempo y vamos a esperar a que se deposite, que tarda en torno a 1 o 2 minutos. De hecho, como estáis viendo, acabo de actualizar la página y ya se ha realizado el depósito dentro de Binance. Por lo cual, ahora si nos vamos a la parte de panel de usuario en activos y nos vamos a Spot, vamos a ver que encontramos nuestros USDT que han sido depositados en nuestra cuenta de Binance. Por eso, si ahora te estás preguntando cómo enviarlo a PayPal, presta mucha atención a este vídeo que te dejo. Mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para traer los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido en el próximo vídeo. Que vaya bien.